Hola familia, ¿cómo están? Iglesia de Cristo. Aquí estoy en San Catherine, un pequeño pueblito cerca de mi casa. Vine a hacer una diligencia y como el parque está en el camino, decidí soltar una línea de Dios que me tiene vencido, me ha seducido, Señor, le dijo Jeremías a Jehová. Fuiste más fuerte que yo y me sedujiste. Así tiene Dios conmigo una línea, un mensaje que darle al pueblo y no quiero perder ocasión, no quiero perder oportunidad de soltar esta línea de Dios. El pueblo está clamando por una reforma, el pueblo está clamando por una restitución de las cosas. Vamos a darle vuelta a esto. El pueblo clama por Jeremías 6:16. Hay que detenerse en el camino, preguntar por la senda antigua y andar por ella. Estamos cansados de un control religioso, en la mayoría de los casos bien intencionado. Esto no es una crítica. No. Yo honro a los hombres de Dios y mujeres que dan su vida para cuidar la iglesia. Esto simplemente es un llamado de atención, una alerta de Dios a tomar en cuenta el factor cuarentena, el factor COVID, porque veo gente que sale a marchar reclamando el derecho, el supuesto derecho, que algo que es espiritual, supuestamente los poderes políticos le han negado, ¿no? Esto es absurdo, esta mentalidad es absurda porque la iglesia está llamada a ser contrapeso al gobierno del enemigo en este tiempo. El enemigo se le fue dada la potestad de gobernar y Dios respeta esa potestad. Dios se la dio al enemigo, le dio la potestad. Y veo una iglesia que lucha contra esas potestades. Y esto cae en lo que dice la Biblia, que gente que no entiende el mundo, la perspectiva de Dios, blasfema contra las potestades superiores. La manera de la iglesia ejercer el balance es a través de manifestar la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. No en la calle con un letrerito, déjenos congregar, no. La iglesia tiene que entender que somos el gobierno de Dios en las potestades celestiales. Es allí. Está haciendo frío. Mejor me voy a la casita otra vez. El llamado a la reforma es un clamor del pueblo por el abuso de las cargas, a los yugos de los impuestos santos, pseudo santos, que el clero, lo que yo llamo el sistema o el espíritu del clero, le impone al pueblo para financiar la organización religiosa o la institución religiosa creada por ellos mismos, haciéndolos responsables de lo que ellos dicen el concepto de la obra de Dios, cuando esto no es cierto. La obra de Dios es la compasión y la misericordia. Cuando yo hablo de Jeremías 6:16, de volver a la senda antigua, es entender que tenemos que estudiar la iglesia desde la perspectiva de los primeros siglos, no solamente desde el movimiento protestante. Sí, Dios levantó a sus grandes atalayas en el movimiento protestante, despertó a la iglesia, la avivó, pero requerimos hacer de allí un punto de partida, no un todo, porque siempre todo movimiento humano tiene errores. Wow, voy al carro, está muy frío. No sé cómo está, -10. Todo movimiento humano tiene errores. Dios siempre levanta a sus hombres con un mensaje, pero todos somos complementables. Hay una medida, el don conforme a la gracia que se me ha sido dada, decía Pablo. Pablo reconoce la vulnerabilidad del creyente. Somos vulnerables y somos complementables también. O sea, ¿a qué somos vulnerables? A equivocarnos. Y somos complementables, ¿por quién? Por los dones de otros hermanos. Entonces el espíritu del clero es un espíritu que comenzó en los primeros siglos y comienza con una buena intención, comienza queriendo proteger la doctrina y porque en los primeros siglos no estaba definido el canon,
Sí, estaban los libros sagrados, las cartas de los apóstoles, y la enseñanza era oral, y obviamente con los libros y cartas, pero no estaba el canon definido. Entonces, lo que se llamó el movimiento de la patrística fueron los primeros hombres de Dios responsables después del último apóstol Juan, en el segundo siglo, como Ireneo de Lyon, Policarpo, el famoso viejito Policarpo que muere martirizado en Esmirna, el hermano Clemente en la ciudad de Roma, Justino Mártir un poquito después. Hubieron muchos hombres de Dios que no tenían la manera para rebatir las herejías a través de un canon o un documento oficial. Por eso es que ellos se reunieron, se organizó la patrística, se levantaron para proteger la doctrina y se conceptualizó una idea. Ellos lo hicieron de buena intención, y era que los apóstoles habían nombrado a los obispos, y entonces se crea la idea de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica, ellos lo llevaron un poquito al extremo, porque en ese momento era necesario establecer un principio de verdad por autoridad, para evitar que los herejes del momento, los paganos, las filosofías, quisieran confundir a los creyentes, a la grey, y entonces ellos tuvieron que hacer uso de ese elemento porque no tenían el canon sólido, no estaba concretado todavía. Entonces ellos decían, lo que el obispo, lo que el pastor, que venga de una sucesión directa de los apóstoles originales, entonces tienen autoridad absoluta por la sucesión apostólica. Entonces en sus cartas ellos infirieron. Inferir es dar a entender algo de distintas maneras, que la verdad absoluta la tenían los que venían escogidos por líderes que habían sido escogidos por los líderes que venían directamente de los apóstoles. Esa fue la manera que ellos consiguieron en ese momento para proteger la doctrina. Estoy hablando de la iglesia de los primeros siglos, el siglo II y el siglo III. Evidentemente, la iglesia no tenía un sitio físico donde reunirse, porque hubieron 10 persecuciones entre el año 64 y el año 313. 10 persecuciones consecutivas, unas más fuertes que otras, pero todas horribles. Entonces, para ello, el concepto templo como edificio físico no existía. Y aparte de que eso no es bíblico, porque siempre lo que dejó el Señor fue una confraternidad de hermanos. Hay una mala interpretación actual de Hechos 2:46 y 47, donde dice: y perseveraban todos juntos en el templo y en las casas. Entonces un pastor me dijo: no, tienes que darle balance a tu predicación, porque el templo es necesario. Pero ya va, o sea, ese templo del que habla Hechos, que es el único lugar físico reconocido, digamos con cierto aire de divinidad, fue destruido y después no se levantó ningún otro. Aparte ese fue el aposento alto, pero el aposento alto fue una transición muy corta. Se conoce que solamente eran las casas de los hermanos donde se reunía la iglesia. En todo el Nuevo Testamento, la única manera, está frío, de reunirse era en las casas. ¿Por qué esto? Porque el Señor lo que dejó fue una familia, no dejó una institución o una organización religiosa. Dejó una familia que se cuidara unos a otros. Este problema de la divinidad del edificio viene por una palabra que se llama el sincretismo. El sincretismo es copiar elementos de una fe y adaptarlo a otra fe. En este tiempo, el espíritu de la institución religiosa hace uso de la divinización de un edificio para someter al pueblo. En buena onda, en la mayoría de los casos, de buena intención y muchas veces por ignorancia, pero se le hace creer al pueblo que el edificio o un local tiene rango de divinidad, y que se le llama templo. Esto se sincretiza de la religión judía y del paganismo, porque todo el paganismo tenían templos pues, dedicados a Venus, dedicados a la diosa Diana, dedicados a Júpiter. Entonces siempre el edificio como sede
religiosa con divinidad religiosa es natural en todas las religiones, pero no en el cristianismo. De hecho, el Señor cuando llega viene a tumbar todos esos paradigmas y su edificio es espiritual. Lo dice Efesios 3 y Efesios 4 bien clarito. Y en toda la palabra se infiere eso. Entonces, la reforma que la iglesia está pidiendo a gritos en este tiempo, la última reforma le llamo yo, es para restituir los principios originales, la senda antigua de lo que Dios quiso decir cuando fundó su familia, cuando hizo una confraternidad de hermanos y nosotros lo transformamos en una organización religiosa. Qué bonito esto. Si no fuera por el frío, fuera más bonito. Entonces, mi llamado a la línea de Dios es que tenemos que desmantelar el sistema de la institución religiosa porque es muy costosa. Se necesita mucho dinero y se está matando la compasión y la misericordia para financiar un proyecto que sostenga un clero y que recibe privilegios, cuando el Señor realmente quiso decir otra cosa. Realmente el problema de la iglesia en este tiempo es el mismo. Es el mismo que el que motivó a Martín Lutero con lo de la venta de las indulgencias. Y fue el bendito problema con el dinero. John Tetzel, que popularizó el dicho que decía: cuando tu moneda cae en la cajita y hace ruido, el alma de tu familiar sale del purgatorio. Entonces con eso manipulaban a la gente. Hoy lo hacen con que se activa tu bendición, o se activa tu promesa, o se activa tu respuesta o tu sanidad. Pónganle lo que quieran, es el mismo principio. Entonces los John Tetzel de este tiempo no lo saben, la mayoría de ellos, yo los honro y los respeto, pero estamos revalidando el espíritu del sistema institucional del que en el siglo XVI estos grandes reformadores nos intentaron librarnos, sacarnos de eso, y nosotros lo hemos vuelto a meter. Me voy a meter en el carro porque está muy frío y no te miedo la línea de Dios para su pueblo. ¡Ay, qué rico! Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Llegó el COVID. La gente no entiende por qué llegó el COVID. El COVID es el litigio de Dios. El litigio de Dios, eso se consigue en los primeros capítulos de Isaías. Isaías fue un profeta que Dios escogió en el periodo de 4 reyes de Israel, donde se experimentó un abuso por parte del grupo religioso, la casta del tiempo, y ponían yugos sobre el pueblo. Ponían al pueblo a trabajar para ellos y les imponían yugos y cargas. Y aunque cumplían con todos los parámetros religiosos, se congregaban, ayunaban, oraban, hacían las cosas que son consideradas correctas, lo hacían sin el consejo de Dios porque seguían su propia justicia. Lo hacían para su propia... se otorgaban la aprobación de Dios. Hoy día no es tan distinto. Entonces Dios en ese momento dice, se levantó en el medio entre el pueblo y aquellos que le daban de comer, aquellos que le daban de beber. Hizo una distancia y puso al pueblo a reflexionar porque estaban siguiendo a hombres. El Señor se molesta porque le dice al pueblo: ¿por qué sigues a hombres? Han seguido a hombres. ¿Qué es el hombre? No, si no es simple hálito, es simple aliento y nada más lo tiene en la nariz. Le dice Dios al pueblo a través de Isaías. También le hace un llamado: restituid al agraviado, al huérfano, al pobre, a la viuda. Y a nosotros nos pasa igual. Hemos caído en el abuso de llevar las cargas del financiamiento de organizaciones religiosas, instituciones religiosas. Y se nos ha dicho que eso es la obra de Dios, cuando es falso. La obra de Dios es restitución al agraviado, hacer justicia. Esa es la obra de Dios. Mismo incluso cuidando a los ancianos que nos cuidan, honrando a los ancianos que nos cuidan. Esa es la obra de Dios. Pero se le ha hecho creer al pueblo que la institución, que es muy costosa, la organización, una estructura que terminó siendo una empresa, porque en muchos de los casos, no en todos, en realidad vende experiencias religiosas a clientes que están dispuestos a experimentar sensaciones.
ser motivados dentro de su ego, pero no para un cambio, sino para satisfacer sus dudas espirituales y existenciales, sus carencias, y son placebos, pues. Son placebos, no es la alimentación de la palabra que le haga sufrir para morir, para poder dar a luz al hombre nuevo, al hombre espiritual. Y entonces todo este ciclo vicioso se hizo muy común en estos tiempos, y entonces hay un ciclo vicioso donde el pueblo se ha hecho un cliente religioso en búsqueda de una experiencia espiritual y paga por ello. Unos pagan el impuesto o sea, le han puesto distintos nombres, han tomado algo tan hermoso como es el mandamiento del diezmo, que no tiene nada que ver con sostener los gastos logísticos de una organización lujosa, para sostener un clero confortable y privilegiado. Eso no tiene nada que ver con eso. El diezmo fue un principio hermoso, es un mandamiento que obedece a tres objetivos simples. Primero, sostener, sí, a los trabajadores del templo. Segundo, que haya alimento para el necesitado. Y tercero, haciendo fiestas para el Señor, celebrando en comunión para el Señor. Estos tres principios pasaron al Nuevo Testamento. Pasaron de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Entonces, cuando alguien quiere entender ¿qué es el diezmo? Si está vigente o no. El diezmo está vigente en sus principios, no en su modo ni forma. ¿Qué significa esto sus principios? Bueno, porque en el Nuevo Testamento de la Iglesia, estos mismos tres principios los conseguimos. Primer principio, hay que honrar a los que nos cuidan, a los que nos alimentan. El mismo principio de los levitas, los sacerdotes. El segundo principio, el de haya alimento en mi casa, es que nosotros tenemos que velar por las necesidades de los santos. Lo dice Pablo, bien clarito. De hecho, el acuerdo que hubo en el primer concilio entre los pastores de la iglesia de Jerusalén y Pablo, que fue con Bernabé desde Antioquía para resolver el problema de los judíos, de las doctrinas judaizantes, concluyeron eso, pues cuiden las necesidades de los santos. Entonces el segundo principio pasó perfecto. Y el tercer principio es el más hermoso de todo, en mi opinión, que en el Antiguo Testamento se llamaba la fiesta de los tabernáculos, y era que cada 3 periodos de diezmo, o sea, el diezmo se partía en 3, y cada tercer periodo que había que dar el diezmo, el pueblo no le daba el diezmo a los sacerdotes ni a los levitas, no se los daba, sino que lo reservaba, y todos se reunían juntos a hacer fiesta a Dios, la Santa Comunión, la comunión de los santos. Entonces, en estos 3 principios, el diezmo prevalece. Ahora bien, hoy día se le dice al pueblo otra cosa. Se le dice al pueblo diezmo y usted va a bendecir. Y en realidad el destino del diezmo termina siendo un robo, porque se hace un agravio a estos 3 principios. Solamente se está dándole énfasis al primer principio de sostener y honrar a los que trabajan en el templo, pero se olvidó de las necesidades de los santos y de la Santa Comunión. Si nosotros queremos volver a la Biblia, queremos originar una reforma genuina, tenemos que entender la forma de pensar de Dios. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son su intención por encima de los modos y de las formas? Que para nosotros los modos y la forma es muchas veces la norma, y eso es un grave error. La primicia es el principio de pensar en Dios siempre que recibimos algo en forma de gratitud. Señor, lo primero que yo voy a tomar, si yo recibí un dinero porque trabajé, bueno, de ahí voy a tomar algo, lo primero, así sea $1, pero que lo primero sea para honrarte. O sea, la primicia es una actitud del corazón de siempre mantener una actitud de gratitud a Dios ante todo lo que Él nos da. Y para sostener la logística de las organizaciones, de los gastos, de lo que sea, son las ofrendas voluntarias. Nada de esto es obligado. Las ofrendas voluntarias. Hay mucha confusión en cómo se financian los ministerios, y la respuesta más simple para financiar un ministerio es a través del ejemplo de Jesús y del ejemplo de Pablo. Yo veo en Jesús tenía un equipo de personas que Dios levantó para financiarlo. La mujer de Herodías, el intendente de Herodes, su amigo Lázaro con sus hermanas, otras mujeres que le servían de sus bienes. Dios llama, capacita y provee. Hemos visto mucho abuso en esto, y lo triste es la manipulación, y también hipotecamos a Dios
Le decimos a la gente, siembre en mi ministerio, que Dios te va a bendecir. Hipotecamos a Dios. Una gran blasfemia. Por eso el pueblo pide reforma. Perdón, perdón. Por eso la iglesia pide reforma. Yo estaba haciendo un llamado. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo sé que este llamado yo no le voy a ver frutos como yo quisiera. Sí va a tener fruto porque es algo de Dios y en su tiempo Él sabrá dar el crecimiento que Él quiera. Mi responsabilidad es lanzar la semilla, lanzar el pan, echar la red. Él verá. Yo solo cumplo con mi asignación. Y mi llamado a reforma es a destruir el sistema institucional religioso. Como ya empecé diciendo, el sistema institucional religioso comienza con buenas intenciones en el siglo II, otorgándole la verdad absoluta por la autoridad que tenían los obispos, de que todo lo que decía el obispo era verdad por jerarquía. Pero esto fue una estrategia para proteger la iglesia, como ya dije, de las herejías y todo eso. El problema de esto es que en el siglo IV esto adquiere un rango oficial por el acuerdo que hizo la iglesia con Constantino. Adquiere un rango oficial porque Constantino entendió que los 5 millones de cristianos que habían en el imperio podían ser muy útiles para él hacer una alianza y hacer un acuerdo monolítico, o sea, una ideología monolítica, lo que le daría mucha fortaleza en contra de los bárbaros del norte, los sasánidas del sur, todas los enemigos. Y porque un vasto imperio requería un acuerdo ideológico. Y Constantino se da cuenta de la fe férrea hasta la muerte de los cristianos. Obviamente tiene 300 años de referencias en sus 10 persecuciones. Se da cuenta que los cristianos van hacia adelante, en cambio se da cuenta que sus soldados no. Sus soldados estaban desertando porque estaban perdiendo el orgullo patrio a causa de las múltiples derrotas que estaban sufriendo. Habían perdido territorios, la tetrarquía, que no llevan a quien prodigarle la idolatría. Nunca había habido antes una tetrarquía en el Imperio Romano, siempre había sido el César, el Dios, el sumo pontífice. Entonces Constantino hace este acuerdo con la iglesia y surge un fenómeno que se llama la transculturación. Se paganizó la iglesia y se cristianizó el imperio. No se sabe qué fue lo peor. Se acuesta la iglesia con el imperio y el imperio le ofrece estos 3 elementos para que la iglesia sepa cómo conducirse, tipo administración social efectiva. Y empieza con esto, con otorgarle sedes físicas con oficialidad. O sea, de jerarquía oficial y aire de divinidad. Y empezó con el pastor o el obispo de la iglesia de Roma en el año 312, después que él tiene la victoria con este otro contendiente de Occidente, este emperador, olvido el nombre, él gana esa victoria y como gratitud le regala a la iglesia cristiana de Occidente en Roma una sede, una basílica. Era un palacio lujoso que perteneció a uno de los emperadores vencidos y le dice allí se pueden reunir. Entonces ahí comienza la iglesia a identificar un sitio físico con la figura del templo del Antiguo Testamento. Fue una idea romántica que terminó dañando el concepto invisible de Dios respecto a lo que es templo, respecto a lo que es iglesia, un concepto invisible. Pero a la iglesia le gustó porque estaban cansados de las persecuciones. Ellos lo vieron. Eusebio de Cesarea, el obispo de la ciudad de Cesarea, donde nació Jesús, Belén, que después lo llamaron Cesarea, avaló el hecho. Dijo, wow, qué bendición, Constantino, el enviado de Dios, el ungido de Dios, la justicia de Dios. Y bueno, cayeron redonditos. Esto en plan obviamente de Dios en el devenir de los tiempos. Tenía que nacer todo este monstruo. Y entonces... pero lo peor no fue eso. Lo peor es que cuando Constantino empieza a darle a la iglesia todos los edificios físicos, se tuvo necesidad de rendir cuentas porque hay un mantenimiento, hay una administración financiera que hacer, había una administración pública, porque Constantino daba edificios en áreas centrales en las provincias, en las plazas centrales. De alguna manera estaba construyendo brazos de administración político-religiosa, donde él era la cabeza, el sumo pontífice, y todos los obispos eran sus especies de gobernadores que manejaban con el miedo
a la eternidad. No hay nada mejor para capitalizar y dominar la vida de una pobre alma que asustarlo con el infierno. Y entonces el Imperio Romano se volvió cristiano, pero bajo esa figura del temor. Y vino el segundo elemento. Y todo esto llega hasta el día de hoy. Yo lo hablo porque usted tiene que discernir cuando yo le hablo de la historia. La historia es una línea directa entre el pasado y el presente. Para entender nuestro presente tenemos que entender dónde comenzó la cosa, dónde comenzaron los hechos. Y le otorga un segundo elemento que se llamó la jerarquía piramidal o la doctrina nicolaíta. Y es la falacia de autoridad, o sea, lo hizo oficial, autoridad por posición. Entonces ya los pastores del cuarto siglo, los obispos, los pastores, los maestros, el pueblo empezó a escucharlos y le otorgaron el todo de la revelación porque ostentaban un cargo, un título. El de la parroquia, el pastor de la parroquia, el obispo, los profetas, todos tenían estaban investidos de verdad por autoridad, y el espíritu de Berea, el que narra la Biblia, al que le atribuye nobleza, porque la autoridad se la otorgaban a la palabra de Dios. Alguien se podía parar y explicar, predicar algo, pero en tanto fuese consono con la palabra de Dios, le otorgaban la autoridad. Se disipó. Entonces comenzó la jerarquía piramidal, la sujeción indiscernible. ¿Qué es la sujeción indiscernible? Es lo que sucede hoy. Es la falacia de que el pastor o el líder tiene la máxima autoridad porque Dios lo puso y él es la voz de Dios. Error. Gravísimo error, y esto forma parte de la institución religiosa o el espíritu del clero. En 1 Corintios 14 aparece la manera de cómo Dios edifica la iglesia, y es a través de la aportación del don de todos. En Efesios 4 aparece la manera cómo Dios constituye dones que trabajan multidisciplinariamente. Son 5 disciplinas que perfeccionan los dones que van a servir para la obra del ministerio, para edificar la iglesia. Esto es un equipo multidisciplinario. Nadie tiene la verdad absoluta. Dios no le da el rango de su revelación a nadie. Pablo mismo lo dijo. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Pablo dijo: ni Apolos es algo, ni yo soy nada, solamente somos simples colaboradores, y eso según la porcioncita que se nos dio. Entonces Dios da pequeñas porciones. Efesios 4 también lo dice. Dios dio dones a los hombres según la gracia que se les ha sido dada. Entonces esta falacia de la verdad, de lo que dice él es verdad porque ostenta la autoridad, se cae que en el Nuevo Testamento Pablo le dice a Timoteo, honren con doble honra. O sea, hay una honra natural, genuina, y que es todos con todos, y hay una sujeción de todos con todos. En la iglesia, a los ancianos también se les manda a sujetarse, incluso a los jóvenes, y todos en humildad. Y hay una palabra, se me escapa, que significa como en tranquilidad, mansedumbre. Dice: pero a los que gobiernan bien, otórgales una honra adicional. Hay un requisito para otorgarle la honra a un anciano que te cuida, a los que gobiernan bien. Así que esta falacia de que no, es el líder de Dios, es el ungido de Dios, eso no existe. Lo que hay personas que han sido responsabilizadas por Dios para iniciar algo, y luego viene un complemento. Lo vuelvo a repetir, Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó. Entonces esta falacia de la jerarquía piramidal, es la doctrina de Nicolaíta, hay que destruirla. Esto hay que desmantelarla. Y la manera de desmantelar este sistema religioso que nos está oprimiendo es ocasionar un movimiento mundial, que por ciudad toda la gente se reúna a restaurar el sacerdocio universal. Somos reyes y sacerdotes, todos estamos obligados a ministrar. Ya no rendirle pleitesía ni a nadie ni a nada, porque rendimos pleitesía sin querer, e idolatramos a los hombres, como vuelvo a decir, Dios advirtió a través de Isaías, y por eso Dios se molesta con y manda el COVID y separa a la gente de esos cordones umbilicales
almáticos que hacen con personas, gente que pasa toda la vida alrededor de un liderazgo y nunca se comienza por ministrar al pueblo. No se reúnen como comunidad y en la mesa de comunión, en el culto ágape. Y eso es otra de las cosas que ya voy a hablar, que es el culto ágape. Algo que se desapareció también porque esto atenta contra el control, contra la figura de la verdad por autoridad, porque entonces en el culto ágape Dios habla a través del don de profecía de cualquier persona. En el culto ágape, 1 Corintios 14:26 lo describe bien. Cada uno de ustedes, tú que me estás escuchando, tiene un don que tiene que aportar a través de ese don. No importa, hay una particularidad. Nadie debe correr la carrera de otro, ni nadie tiene la medida de otro. Cada quien se le puede dar un don según la medida de Cristo. O sea, Cristo midió a Pablito este don, a Juancito este don, a María este don, a Nicodemo este don. Cada quien tiene una medida. Pero esa medida, aunque pudiese ser considerada pequeña, es perfecta en un todo. En un todo. En la multitud de consejos hay sabiduría. En este principio tumbamos la falacia de la verdad porque ostenta una autoridad. No, una cosa es el sermón, una cosa es que nos reunamos una vez por semana para escuchar a un hombre de Dios, una mujer de Dios, un creyente que tiene el don para constituir. ¿Qué? Los dones que fueron constituidos. ¿Para qué Dios pone los 5 dones? Esta equipo multidisciplinario, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar al resto de la iglesia, para que el don de ellos se perfeccione y lo pongan por obra, ministrando a la iglesia y edificando a la iglesia. Entonces yo le llamo el ciclo dinámico del crecimiento del hombre, del varón perfecto. El ciclo dinámico del crecimiento del varón perfecto. Así podemos nosotros comenzar en pequeñas comunidades a ministrar todos, cada quien aportando salmo, el que tiene doctrina, el que tiene exhortación, el que tiene oración, aporta oración, el que tiene una línea de Dios, apórtela. Eso da balance. Y obviamente el hermano, el anciano, ¿qué significa? Una cosa es obispo, otra cosa es presbítero. ¿Qué significa obispo? El que vigila. ¿Qué es presbítero? El más anciano. Estos conceptos tenemos que restaurarlos de la senda antigua y no de acuerdo a la cultura protestante evangélica. La cultura protestante evangélica es válida, es el mover de Dios. Dios levanta a sus hombres, sus atalayas, sus profetas, como lo quiera decir. Despierta al pueblo, en algunos casos vuelven otra vez a la oficialidad de la institución religiosa. En otros sí lograron ser despertados. Pero sirven como puntos de referencia, pero nosotros nos identificamos más con estos movimientos en un concepto absoluto, o sea, los imitamos de manera absoluta, en vez de entender que tenemos que dar una vuelta hacia atrás a la senda antigua. Y ahí es donde entonces hay que rescatar el concepto de rey y ser sacerdote, el carácter de los obispos, que son los vigilantes, no son los dueños de la grey, no son los señores de la grey. La autoridad solamente es para edificar. Obispo significa vigilante, observador, y presbítero significa el más anciano. Así que estaba hablando de tarea y de jerarquía por sabiduría. Por sabiduría. Es una jerarquía de cuidado, de responsabilidad y una jerarquía por sabiduría. Tenemos que restaurar esos conceptos. El pastorado no es un cargo, es un don. No existe el pastorado como un don. Solamente hay 2 cargos en la iglesia primitiva. Obviamente en la iglesia protestante evangélica, en la cultura del siglo XVI para acá, sí, se le dio oficialidad de cargo. Pero eso en la Biblia no existe. Solo hay 2 cargos como tal, que son los obispos y los diáconos. Los obispos son los responsables de la doctrina, de la conducta, de la moral, de que la iglesia sea edificada en buen balance. ¿Okay? Y los diáconos son los que se encargaban de servir las mesas, porque el partir el pan es parte fundamental de la confraternidad, de ser iglesia. Entonces, esto como cargo sí está claro, pero los otros son los dones o áreas de servicio que Dios provee o constituye a sus hijos para poder
transmitir su consejo y edificar su pueblo. El don de pastorado, el don de profeta, el don de maestro, el don de sabiduría. No solamente son 5 dones, el don de apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol no es lo que hoy día se le otorga otro sincretismo al concepto del apóstol y se le da el sentido de los 12 apóstoles originales, que son los que van a ocupar una de las puertas, uno de los tronos, ¿no?, en la Nueva Jerusalén, y que establecieron fundamentos inamovibles, porque obviamente fueron los primeros, fue como el Big Bang de la iglesia en el tiempo de Jesús. Y el Señor entonces a sus discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles, significan enviados. Ahora, ¿qué es el apostolado en estos tiempos? En realidad, el apostolado significa el que es enviado a iniciar algo y establece un fundamento. Esos son los simples misioneros. No es más nada, no le busqué misticismo, no le busqué un liderazgo, una paternidad espiritual del que yo me voy a pegar ahí como un segundo Dios. No, un misionero enviado con un objetivo claro. Eso es un apóstol, un apostolado, alguien que es enviado y que va a establecer un fundamento de cero. Los profetas, algo muy distinto a lo que nosotros hoy día entendemos. Los profetas necesitan sujeción, necesitan confrontación. Los profetas tienen que, por lo general, según 1 Corintios 14, ejercer su don en equipo, en grupo. Y alguien que está sentado lo fiscaliza. El Espíritu de Dios siempre fiscaliza al hombre, porque nosotros somos dados al exceso. Siempre va a haber una fiscalización. No hay grande líder que sea el único que tiene la voz directa de Dios. Mira el triste ejemplo de Corea del Sur, el avivamiento de Paul Yonggi-cho en los años 70, 80 y 90. Cómo Dios bendijo a esa iglesia con 800,000 personas. Nunca desde el Pentecostés hasta hoy, 16 de marzo del 2021, nunca ha habido un movimiento de avivamiento concentrado en un solo lugar bajo la dirección de un solo hombre, más grande en toda la historia de la iglesia. Paul Yonggi-cho, 800,000 personas. ¿Y cómo terminó Paul Yonggi-cho? Revisa la historia. Cuando a un hombre se le otorga toda la credibilidad, toda la permisibilidad, porque wow, el hombre de Dios, un don espectacular, va a terminar en vergüenza si no entiende la sujeción. Todos tenemos que estar sujetos a algo, a alguien, siempre, siempre, siempre. Y entonces mi llamado a la última reforma. Estamos en el tiempo de ocasionar la última reforma, restaurar el sacerdocio universal, donde usted tiene que saber que usted es responsable de reunirse en comunidad y aportar con su don para contribuir la alimentación y la edificación del pueblo. Y que usted tiene que someterse y sujetarse a aquel que gobierna bien, el que te explica bien la palabra, el que no abusa de ti, el que no te trasquila, como le decía Pablo a Corintios en su segunda carta. Ustedes me dan vergüenza. ¿Por qué? Porque gente se han apoderado de ustedes, los han hecho sus dueños, los roban, los insultan y hasta los abofetean. Me imagino que los trataban mal y ustedes lo aceptan. ¿Por qué? Porque el esclavizador, ¿cómo lo digo yo? El esclavizador religioso es muy hábil con la mente. Es un espíritu que sabe controlar a la mente o al creyente con sus deseos, la esperanza. Y ahora hay una teología de siempre esperar algo. Te dan una palabra y esperan esa palabra. Esperas, ya va a venir tu respuesta, ya va a venir tu bendición, ya va a venir, espera. Y eso no es de Dios. Lo único que tenemos nosotros es que esperar a Dios. Espera a Jehová. Esperarlo a Él. ¿En qué? En la mañana, cuando yo voy a doblar rodillas. En el mediodía, cuando yo entro en comunicación con Él. Todo el tiempo esperar a Él, a su gloria, a su palabra. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Espera a sí mismo a Jehová. Entonces es una cosa distinta que el mercader de la fe trabaja con la esperanza del necesitado y siempre se pone como él es el instrumento que te va a proveer la respuesta que tú siempre esperas. Todos esperamos una respuesta. Yo tengo una respuesta. Yo espero que mi país Venezuela se levante. Mi respuesta particular. Y espero que mis viejitos, mi papá y mi mamá, podamos vivir los últimos años de ellos juntos. Yo espero eso.
Y si yo todos los domingos voy a un sitio donde la persona que está allí, que Dios ha constituido con un don para perfeccionar mi don, para que yo ministre a la iglesia y de esa forma edificar, en vez de hacer eso, en vez de meterme la daga y quitar el propósito del corazón de mi vida para yo no caer en la concupiscencia de solamente pensar en mis propios deseos, así sean genuinos, siempre está dándome motivación sensacionalista. Obviamente se va a crear una dependencia, porque cuando tú estás expuesto ante un producto que te satisface, tú creas una dependencia con ese producto y esa persona que se volvió una marca. Necesitamos la reforma de este tiempo pasa por eso, por la separación que Dios le dijo al pueblo a través de Isaías. Yo me puse en el medio entre el que le da la comida y el agua a mi pueblo y mi pueblo, porque mi pueblo siguió hombres. Sé que esto está largo, pero esto está muy, muy sustancioso. Está muy profundo de entender. Tenemos que desmantelar las empresas religiosas que solamente venden experiencias religiosas a gente que está dispuesta solamente a hacer... amén. Solamente a ser clientes religiosos. Un cliente religioso se le programa para creer que él tiene que rendir pleitesía a Dios siendo fiel a una persona y a su visión. Esto no existe. En el primer periodo, como siempre hablo, yo me argumento del canon y de la iglesia de los 2 primeros siglos. Ya después del tercer siglo y cuarto siglo no es confiable. En la iglesia del segundo y tercer siglo, comenzando el segundo siglo, creo que fue Cipriano de Cartago o Orígenes, no recuerdo, me corregirán los teólogos, dijo textualmente: ¿qué es la iglesia? La iglesia no es lo que usted cree y yo y creemos que es la iglesia. Un pequeño grupo que está preso en 4 paredes siguiendo los objetivos de una persona que lo que quiere es cada vez proveerse confort y números tangibles. Eso no es la iglesia. Y la iglesia es lo decía estos hermanos de la antigüedad, la iglesia es un conjunto de pequeñas comunidades por ciudad. Distintas puede ser en cultura, porque cada región tiene una cultura particular. Yo estoy en la ribera sur de Montreal, allá está Montreal, y aquí yo puedo cruzar a la derecha con el semáforo en rojo, a menos que diga lo contrario, pero en Montreal es multa. Entonces hay realidades particulares en modos y formas que no tocan la doctrina fundamental. Entonces, este hombre de la patrística, este hermano de la patrística, que pido perdón, olvidó el nombre, dice que la iglesia es un conjunto de pequeñas comunidades y tiene que ser pequeñas comunidades para que puedan tener acceso a la libre manifestación del don, a la libre, a lo que yo llamo el ciclo dinámico del crecimiento del hombre, del varón perfecto, ciclo dinámico. O sea, los que tienen el don constituido de apóstol, profeta, evangelista, maestro, todo eso, trabajando para que el resto de la grey perfeccione su don y ministre con su don para que la iglesia se edifique. Así que todos somos ministros, clero. Lo siento por ti, espíritu del clero caudillista, lo siento mucho, pero te vas de ese sitial en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu que te tiene dominando al pueblo. Yo no vengo con mi propia autoridad, ni porque estoy herido. No. El Señor me dio a mí la autoridad para estar sobre ti. Y presta atención, caudillo del pueblo, en mi ciudad, en Montreal, porque somos responsables de la paz de la ciudad. Y yo he sido puesto por Dios acá en esta ciudad. Y muchos otros también que están calladitos. A lo mejor yo soy el que, no sé, está haciendo el punta de lanza, pero vendrán otros aún con más autoridad. No existe clero. Eso no existe. Todos tenemos la responsabilidad de ministrar. Y entonces Dios se levantó a hacer el litigio. ¿Para qué? Para separar al pueblo de aquellos que le estaban dando celo a Dios, las figuras del celo. Mira la visión de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, yo quité mi gloria de los edificios religiosos, del templo. Yo quité mi gloria de las organizaciones religiosas. Yo quité mi gloria. Yo dejé de avalar estos movimientos, estos organismos, estas instituciones religiosas, porque se erigieron entre mi altar y el pueblo, otorgándose la exclusiva para poder acceder a Dios. Buscan Ezequiel. Saludos, hermano Brian, desde Honduras.
Hermana, cierto, amén. Rich May, no sé quién es Rich May, bueno, bendiciones. Entonces es tiempo, Dios se levantó y Dios está haciendo el litigio. ¿Por qué? Porque el pueblo ha cometido dos grandes pecados, dice el Señor. Primero, me dejaron a mí para ir tras lo vano, para ir detrás de un objetivo particular, una organización religiosa que lo que busca son números tangibles. ¿Qué significa números tangibles? Bueno, que los creyentes crezcan, que la membresía crezca, que los aportes crezcan, que los diezmos crezcan, que el edificio se mejore, que el confort crezca. Esos son medidas tangibles. La visión es una sola: sanar la tierra. Sanar la tierra. Y no son muchas iglesias por ciudad, es una iglesia por ciudad, distribuida en muchas comunidades pequeñas. Y nadie le pertenece a nadie. Así que si a mí Dios me mueve para compartir el pan con hermanos de otra comunidad, esto es totalmente hermoso. No a chismear, ni a comparar. No, porque aquel pastor aquí, no, eso sí es otra cosa, eso sí ya es el trabajo de Satanás. Pero a compartir el pan. Así que, claro, los creyentes que Dios te puso a ti, a ustedes, para que los cuiden, no son tuyos. Estamos en tiempo de reforma. Comparte este video. Falta poco para que algo tremendo pase. Estoy esperando un par de cosas a nivel mundial que va a suceder para que la iglesia se levante y entienda que Dios está molesto con los secuestradores del altar. Dios está molesto con los ancianos de su pueblo. Ayer lancé una propuesta que se llama el puño de Dios. ¡Pum! El golpe de Dios contra la institución religiosa. La mano es la iglesia y los dedos son 5 acciones que hay que hacer. Primera acción. Escucha, anciano del pueblo. El gran encierro se llama la primera acción. O la gran encerrona, como usted lo quiera decir. Es una constante cuando hay conflicto, cuando hay crisis en el pueblo, que los líderes se reúnan a buscar solución. Esto funciona en todas las naciones del mundo. Esto funciona en todas las religiones del mundo. Esto funciona en todas las empresas del mundo, menos en la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica, cuando se le muere el Papa, se reúnen y no salen de ahí hasta que consigan en común unión nombrar al nuevo Papa. En el pueblo de Israel, cuando había crisis, cuando hubo el llamado a la restauración, cuando hubo el llamado al arrepentimiento, que Josías consiguió los libros perdidos, Esdras el llamado a la restauración del altar, Nehemías el llamado a la restauración del muro, siempre hubo un llamado a que los ancianos del pueblo se reúnan para buscar el favor de Dios. Así que yo le llamo el gran encierro por ciudad. Ese es el primer punto, así que anote, hermano mío, que es el puño de Dios que va a originar el movimiento de la última reforma mundial para que podamos tener acceso al favor de Dios y que el Señor nos conceda el avivamiento de nuestra iglesia. Primero, el gran encierro, pidiendo perdón, los ancianos por ciudad, y me incluyo, voy de primero. Pedir perdón porque nos hemos apoderado del pueblo, y etcétera, cosas van a salir de ahí del Espíritu. El Espíritu va a poner ahí todo lo que hay que hacer. Segundo, como producto de esa reunión, tiene que haber una expresión o una declaración escrita que dé lugar a una resolución, es todo un documento, una declaración de arrepentimiento en los puntos que el Espíritu de Dios nos revele en esa reunión y las cosas que tenemos que cambiar y dejar el espíritu del control del clero, dejar el espíritu institucional, devolver al pueblo su autonomía, su investidura de rey y sacerdote, dejar de cargarlos con impuestos santos, supuestamente santos, solamente para financiar estos sistemas de cleros alrededor de sus privilegios y de sus planes y ministerios, que lo que son planes hedonistas o vanagloriosos, compitiendo con el pastor de la esquina. Entonces ese documento es el segundo paso. Primero, el gran encierro de los ancianos, pidiendo perdón, buscando el favor de Dios que nos dé su consejo. ¿Cuáles son las pautas a seguir? Por ciudad. Y no puede faltar nadie, ningún anciano, así sea los jefes de 50, los jefes de 1000, los jefes de 500, los jefes de, si usted es pastor de 5, todo el mundo en un solo sitio físico en ayuno y oración. Y nadie saldrá de allí a oficiar culto ni a hacer nada
hasta que no lleguen a la común unión, restaurar el poder del acuerdo en esa reunión, en el gran encierro. Segundo, la declaración y la resolución. ¿Qué es lo que se va a hacer? Tercero, de ahí tiene que salir un organismo vivo, llamado el Consejo General o la Iglesia de la Ciudad. Es un organismo que agrupe y represente todos los pastores de todas las congregaciones de cada ciudad. Un organismo vivo, sin segregación, ni favoritismo, ni concilios de panas, no importa los dogmas, no importa la doctrina, sí, obviamente hay que alinearla en lo fundamental, pero ni los dogmas ni los estilos va a ejercer allí división. Este se llama el Consejo General de la Iglesia Cristiana por Ciudad, un organismo vivo, es el tercer punto. Cuarto punto, redactar un código de ética pastoral para levantar el noble oficio golpeado del pastor. Hoy día la moral está en el piso. Y no por la culpa de la locura del evangelio, que debería ser lo correcto, sino por los excesos, los escándalos, las malversaciones. Ese es mi cuarta propuesta de este puño de Dios para golpear el sistema institucional religioso. Una declaración de ética pastoral, absorbiendo todos los principios que están en la palabra, de cuál es el carácter del anciano. Por favor, es un carácter dócil, noble, colaborador, no dado a los excesos, no enseñoreándose, simplemente como un hermano mayor, un siervo, como le decía Pablo a Corintios. Nosotros nos predicamos como siervos y a Jesús es el Señor. ¿Por qué nos siguen a nosotros? Que se sometan unos a otros, que ninguno de ellos tenga la suprema autoridad, porque esto insulta la cabeza principal, que es Cristo. Simplemente volver a la Biblia. Y el último y gran importante paso en este puño de Dios para golpear la institución religiosa en esta gran reforma o movimiento mundial es la declaración doctrinal. Tenemos que saber qué creemos. Ya darle un parado a la teología antropocéntrica. O sea, ya darle un parado a estos mensajes sensacionalistas para que el hombre se sienta motivado en sus propios sueños. Hay que volver al mensaje de la cruz, por más que duela, y así la cizaña se vaya por sí solita. El trigo va a permanecer. El que es escogido para salvación se aguanta la palabra y sufre con la palabra, porque de esa manera sabe que crece. Cuando recibe una palabra que le mata el ego, le mata el orgullo, le mata sus sueños, le mata sus ideales, para sustituirlo por la voluntad soberana y a veces incomprensible de Dios, entonces eso restituye el mensaje de la cruz. Son 5 puntos. Yo lo llamo el puño de Dios para destruir la institución religiosa. Esto es el último movimiento de la reforma de este tiempo. Y si usted cree que es una locura, estudie los pequeños movimientos que vinieron después de la reforma. Los pietistas, cómo comenzaron los pietistas con esta misma inquietud, ya salir de la oficialidad, ya salir del clero, de los actos litúrgicos, ya salir del ritualismo, de la falacia de verdad porque ostenta una autoridad, ya salir de la opresión del pueblo, ya salir de la oficialidad, de que en este grupo la verdad es verdad porque somos los oficiales de Dios, porque somos la religión oficial. Tristemente, los 3 grandes movimientos principales de la Reforma no pudieron retornar el carácter genuino de la Iglesia, de ser una confraternidad, y se mantuvo institución. Hubo un desplazamiento de la institución católica por una institución nueva, en este caso la institución luterana, la institución anglicana y la institución calvinista. Ellos no dieron con el carácter y se otorgaron oficialidad, incluso persiguieron a aquellos que no pensaron como ellos. Me inspiro mucho cuando hablo de esto. Puedo hablar 6 días sin parar. Rompería el récord Guinness. Dios levantó 100 años después de la Reforma, en el año 1618, al primero que yo identifico que llevó la batuta del despertar, del avivamiento. Una cosa es el despertar de la Iglesia en el movimiento de la Reforma. Una cosa fueron los grandes movimientos de la Reforma, otra cosa es el avivamiento de la Iglesia. La Iglesia en los movimientos de la Reforma despertó a la manera de pensar de la Biblia, mas no fue avivada en su actuar. Una cosa es la restauración de la mente, otra cosa es la restauración de la acción.
Y la iglesia en los tres primeros grandes movimientos de la Reforma, Lutero, el rey Jacobo IV con la Reforma en anglicana en Inglaterra, Ulrico Zwingli su propuesta del mensaje de la gloria, pero también el mensaje de la cruz y de impactar la sociedad, porque es que Lutero se quedó solamente con impactar la iglesia, reformar la iglesia. Zwingli fue un paso más allá. Bueno, la iglesia y la sociedad, pero Calvino lo llevó a un nivel excelente, extraordinario, no excelente ni completo, para nada. Lo llevó, ok, hay que reformar la iglesia, hay que reformar la sociedad y hay que reformar todas las cosas, la política, la economía, la educación. Lo llevó a un punto bastante bueno, pero lo mantuvo institución. No fue capaz de desinstitucionalizar la iglesia, al contrario, hizo su propia transculturación. No lo diría así, perdón. Hizo su propia alianza con el poder político y creó el consistorio. Calvino, estoy hablando del Calvino, estoy hablando de cultura genuina que nos ha dejado un legado. Ni siquiera la reforma en Escocia con John Knox, este hermano genuino de Dios, no entendió tampoco que la iglesia es una confraternidad y llevó a Escocia, sí, la reforma, pero en tipo institución, tanto que le pidió a los líderes políticos, miren, aquí viene la reforma, pero todas las propiedades de la iglesia católica, o sea, todos los objetos institucionales pasan a manos de nosotros. Ellos no lograron comprender que la iglesia no es una institución. Y si nosotros pensamos en la iglesia como institución, tenemos que relacionarlo con los 3 puntos que comencé al principio. La sede física como el sentido del templo divino, la jerarquía piramidal o la falacia de la autoridad por cargo, y la estandarización de las formas, donde entonces los actos litúrgicos, el ritualismo, la tradición, todo esto suplantó el mover del espíritu genuino en el culto ágape. ¿Para qué? Para establecer un control. Entonces, ni Martín Lutero, ni Ulrico Zwingli, ni Juan Calvino, ni John Knox, ni Owen, el que Dios levantó, el primero que yo consigo en la historia, usted me podrá, señor teólogo, yo lo que soy un conserje que lee. Yo soy bueno, mire, yo sí le puedo asegurar es cómo se limpia una toalette que quede limpiecita. Esa sí es mi profesión. Y con eso Dios me ha bendecido y estoy feliz de eso. Gloria a Dios por eso. Pero yo no soy teólogo, yo no soy pastor, yo lo que soy un conserje que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Es que yo levanté a un hombre que se llamó George Fox. Y George Fox se empezó a preocupar porque vio a la iglesia dormida, dando vueltas alrededor de los actos litúrgicos, del ritualismo, de brindarle pleitesía al clero, de hacer una vida dentro de una religión oficial, y olvidó el mover el dinamismo del Espíritu de Dios a través del don de cada quien, y se originó el avivamiento de los cuáqueros. Quaker significa el movimiento, se burlaron de él. Ay, tú eres el Quaker, sí, el espíritu, porque ellos alababan a Dios de tal manera que todos danzaban como el rey David y los enjuiciaron. Porque cuando alguien se levanta con el poder de Dios para desafiar la oficialidad a la que se otorga, la máxima autoridad del clero, entonces te van a atacar y te van a enjuiciar y te van a acusar de divisor, de falso profeta, te van a acusar de lo que sea. Y a George Fox lo acusaron. Después vino Jacob Philipp Spener, un luterano que avivó la iglesia en Alemania. Y después vino el conde de Zinzendorf, que trajo un avivamiento con los moravos, que avivó la iglesia en un movimiento misionero mundial increíble. Y después vino los puritanos y los pietistas, entran allí. Y Dios empezó a bañar la tierra con movimientos de avivamiento. Es por esto pues que en las comunidades pequeñas está el despertar, está la clave, las sociedades de oración de Juan Wesley. John Wesley, Dios honró a este hombre que cuando él muere dejó a 800,000 impactados. Un hombre a caballo que recorrió 250,000 millas. Según dicen los historiadores, lo equivalente a 50 vueltas alrededor del mundo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él constituía grupos pequeños y decía, allí tienen que permitir que el Espíritu de Dios se mueva en el don de cada quien. Obviamente hay un gobierno que tiene que ser responsable. No es una anarquía, es
Es un dinamismo del espíritu. Y Dios utilizó a Juan Wesley. Hay un gran, hermoso movimiento que llega a Estados Unidos. Y Dios levanta a un hombre que se llamó Jonathan Edwards con mi mismo mensaje, el arrepentimiento a la iglesia. Y Dios levantó a la iglesia de Estados Unidos en el primer gran despertar e hizo cordón de dobleces entre John Wesley y su avivamiento metodista, George Whitefield y Jonathan Edwards, porque es necesario que el pueblo de Dios goce otra vez del principio del acuerdo. Cordón de dobleces para despertar el pueblo. Usted solo no puede, yo solo no puedo. Así que, hermanos, el secreto sí existe para despertar el pueblo. Es restaurar el sacerdocio universal. Es restaurar la responsabilidad que tenemos los creyentes de aportar con nuestro don para la edificación de la iglesia. No es atribuirle a nadie el principio absoluto de la verdad porque eres la autoridad. No, uno tiene que darle la autoridad a la palabra de Dios. Dios te bendiga, lo dejo hasta aquí. Si no, iniciamos el movimiento ya. Comparte el video. Estamos en tiempos de reforma. Tiempos de reforma. El puño de Dios contra la institución religiosa. Levántate, dice el Señor.